Hola, bon dia a tothom. Gràcies per connectar-vos a aquesta nova sessió del cicle de jornades Acelera Pime de la Cambra de Tarragona. Avui volem aclarir de manera molt directa què passa amb les dades de l'empresa quan comencem a utilitzar eines d'intel·ligència artificial, què convé tenir regulat, quins riscos hi pot haver-hi i quines noves normes europees hem de començar a tenir en compte. Per parlar-ne, comptem amb Maria Cristina Martínez III, responsable de Dret Digital, Compliance i Propietat Intel·lectual a Integra, que ens explicarà quins canvis arriben amb la regulació de la IA i el Data Act, què vol dir la governança de les dades dins l'empresa i quins passos senzills podem fer perquè tot estigui ordenat i documentat. Si teniu qualsevol dubte durant la jornada, la podeu deixar al xat i al final la recollirem o durant la mateixa exposició. Ara sí, Maria Cristina, endavant, tot teu, quan vulguis. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Yo si me disculpáis, aunque soy nacida en Alicante, no tengo el dominio del catalán suficiente, así que la jornada la vamos a tratar en castellano. Cualquier duda, como decía Elena, si veis que es una duda puntual que tiene relación con la diapositiva en la que estamos comentando, me podéis interrumpir directamente. Tened en cuenta que yo el chat sí que no lo voy a leer hasta el final. Entonces, cualquier pregunta que sí que queráis dejar para el final, porque sea alguna reflexión pues, más global o que afecte a varias cosas de las que hemos hablado, pues también encantada. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Aquí tenéis un poquito los 4 puntos que vamos a tratar. En la introducción vamos a intentar ver un poco en qué punto estamos en relación con la gestión de los datos, la gobernanza de los datos en la era de la inteligencia artificial, cómo impacta la inteligencia artificial, los datos, qué normativas tenemos. Después nos vamos a centrar en las dos normativas más importantes que tenemos que tener en cuenta, que son el Reglamento de Inteligencia Artificial y la Data Act, que seguramente os suene menos o no hayáis tenido tanto contacto con ella porque con el boom del reglamento de IA pues ha pasado un poquito desapercibida, pero también es una normativa que es de obligado cumplimiento, que ya está en vigor y que tenemos que seguir todos. En tercer lugar, sí que hablaremos del impacto en la empresa. Al final aquí la idea es que os vayáis con tips o con hitos necesarios que es importante tener en cuenta y poner en marcha en vuestras empresas, en vuestros proyectos, instituciones. Y luego, pues lógicamente, pues unas pequeñas conclusiones, preguntas y respuestas y alguna reflexión final. ¿A qué nos enfrentamos las empresas con esto de la gobernanza del dato, la era de la IA, la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial y los datos, como digo aquí, es una realidad en nuestra vida. Prácticamente, bueno, entiendo que todos los que estamos aquí hemos tenido ya contacto con la inteligencia artificial, reactivamente seguro, porque la gran mayoría de empresas, por no deciros todas, desde luego todas con las que yo he tenido contacto y he podido hacer algún proyecto, trabajan o utilizan IAs. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT, hablamos de Copilot, o sea que me refiero que eso ya es una inteligencia artificial. Y lo que vemos es que, como os decía, todos estamos dentro de la era de la inteligencia artificial. La inteligencia aprende de los datos que nosotros le incluimos, por eso en ocasiones sabemos que no nos da respuestas que puedan ser del todo certeras, porque está aprendiendo de los datos que le estamos introduciendo. Ahora cada vez se está perfeccionando más, pero siguen alucinando, que es un poco el verbo que se utiliza en el campo técnico para hablar de cuando la IA se inventa cosas, se dice que alucina. También se adapta, lógicamente, a las situaciones. Nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Pues bueno, no necesariamente, sino deberíamos utilizarla como una herramienta, pero sí tenemos que cumplir y que respetar las normativas que la acompañan. Y el objetivo real o el objetivo último del uso de la inteligencia artificial, sabéis que es que no exista intervención humana directa. Y esto choca frontalmente, ahora lo veremos, con los principios sobre los que se está construyendo la normativa de inteligencia artificial, en particular en la Unión Europea, que hablan en todo caso de un uso ético, de un uso responsable y de un uso siempre con el ser humano. Es decir, que la inteligencia artificial se nutra, aprenda y siempre esté en contacto y esté en coherencia con la inteligencia humana, con la ética y con esa responsabilidad.
En Estados Unidos, por ejemplo, pues sabemos que tienen una visión un poquito distinta, pero ya os lo comentaré luego, pues al igual que ha pasado en otras normas, la confianza es que se acaben sumando a este carro, porque es el carro de la seguridad jurídica, que es donde quieren estar también las inversiones y donde quieren estar las oportunidades. Os dejo aquí unos datos que me parecen muy interesantes de un estudio de Microsoft del año 2024. Estoy deseando que lleguen los datos del estudio de 2025, lo que pasa es que todavía no los tenemos, pero ya fijaros que en 2024, con datos hasta 2023, porque se recabaron hasta el 23 y se publican en el 24, el 75% de los trabajadores ya decían estar utilizando sistemas de inteligencia artificial en su día a día laboral. Prácticamente el 80% de los directivos entendía que se debería de implementar la inteligencia artificial en sus organizaciones. Y fijaos que el 60% de los líderes, aquí el líderes entendía pues directivos, propietarios, también, por ejemplo, tercer sector, fundaciones, etcétera, estaban preocupados porque no existe o no existía una visión y un plan claro a la hora de implementar la inteligencia artificial. Pues bien, por esto es por lo que surge la normativa. O sea, al final la Unión Europea, cuando lanza la normativa en inteligencia artificial, no quiere ponerle puertas al campo. Lo que quiere es ordenar, lo que quiere es plantear un marco regulatorio que ordene cómo entran las oportunidades de inteligencia artificial en las empresas, qué tipos de inteligencia artificial podemos o no permitir dentro de la organización o del proyecto concreto, qué es lo que podemos pedir a terceros que nos justifiquen o que nos certifiquen o garanticen. Lo veremos ahora, pero lo que establece es un marco. Y esta diapositiva me parece muy importante porque desde mi punto de vista no podemos entender la gestión y la gobernanza del dato en este entorno de la inteligencia artificial solo hablando del reglamento de inteligencia artificial. Sí que es cierto que ahora mismo se está convirtiendo en la norma rectora o básica del uso de la IA, y así debe de ser, pero al final estamos hablando de datos. Y cuando estamos hablando de gobernar datos, tenemos que tener en cuenta también las normativas que protegen, regulan, gestionan el dato. Y en este caso ahora ya tenemos dos a nivel europeo muy importantes, una de ellas seguro conocida por todos vosotros, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en 2016 y que en España también ha generado una ley española, no necesaria porque era un reglamento europeo y sabéis que los reglamentos son normativas de aplicación directa en los estados, es decir, España como miembro de la Unión Europea no necesitaba una ley orgánica de protección de datos personales porque con el reglamento le hubiera sido suficiente. La decidió hacer, perfecto, pero no era necesario. Lo mismo sucede y va a suceder con el reglamento de inteligencia artificial, que entró en vigor en agosto de 2024 y en este agosto de 2025 han entrado en vigor las últimas disposiciones importantes, sobre todo, como os pongo en la parte de presente, el régimen sancionador, que sabéis que siempre es lo que a veces hace que nos pongamos las pilas en adaptarnos a las normativas más deprisa por un poco el riesgo de poder tener alguna sanción. Y en tercer lugar tenemos el Data Act o la Data Act, se le llama con los dos artículos. Esta normativa también es un reglamento, por lo tanto tampoco necesitará, no sé si tendrá, la inteligencia artificial sí va a tener ley nacional, eso está claro, y ya se sabe, pero el reglamento Data Act no lo sé, pero no lo necesitaría. Es una nueva normativa que entró en vigor el pasado 12 de septiembre, o sea, hace nada, y que es la primera vez que la Unión Europea entra a darnos unos principios básicos de gestión, tratamiento, almacenamiento y protección del dato. Ya estemos hablando de dato personal o de dato no personal. Lógicamente, esta normativa última que os estoy nombrando, la Data Act, es muchísimo más ligera, menos exigente que el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque este reglamento del 2016 se centra en los datos personales y se entiende que por la categoría propia de estos datos merecen una protección legal mayor. Por lo tanto, no nos asustemos con que la Data Act viene otra vez a exigirnos un montón de medidas, porque estando en cumplimiento del reglamento general, lo que la Data Act nos va a permitir es tener una misma forma de ordenar los datos, pero no necesariamente vamos a sufrir por tener que implementar esta norma. Sin embargo, es una norma de obligado cumplimiento
de la que muy poquita gente habla y que necesitamos tener en cuenta cuando hablamos del marco de gobernanza. Por eso, como os decía, para mí se queda muy cojo hablar solamente del reglamento de IA, aunque estemos en un entorno presidido por el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, pues en el futuro en España ya sabéis que se está preparando un anteproyecto de ley de IA, sin inquietud, porque yo vuelvo a insistir, la normativa europea no es una normativa de mínimos, que es lo que sería una directiva, es una normativa de máximos, o sea, de estándares claros que se tiene que aplicar, es un reglamento. Por lo tanto, la ley española, pues poco va a poder descender, o poco va a poder descender y va a poder explicar, pero no va a poder limitar, ¿vale? Aquello que el reglamento ya permite, no va a poder limitarlo ni va a poder maximizarlo, se va a tener que centrar en repetir, digamos, ese marco. En cuanto a la data, todavía no está en vigor el régimen sancionador, entrará en vigor el próximo año. Por lo tanto, deberíamos aprovechar estos meses en los que estamos poniendo en marcha la gobernanza de la IA para aprovechar e introducir esta norma y, digamos, ahorrar tiempo también. Y en cuanto al Reglamento General de Protección de Datos, bueno, pues lógicamente va a hacer 10 años, parece mentira, pero va a hacer ya 10 años que entró en vigor. Yo recuerdo perfectamente el año 2016, no sé si vosotros lo recordáis, sobre todo el 18, cuando todo el mundo se volvió loco, te empezaron a llegar renovaciones de consentimientos de políticas de privacidad, de cookies, de datos, etcétera, por todo el miedo que había en torno a cómo aplicar este reglamento. Pues bueno, ya hace 10 años que entró en vigor y ya en la Unión Europea se está planteando un Reglamento General de Protección de Datos Plus, ¿vale? O una segunda versión. A nivel internacional, mientras tanto, sí que es importante, por si tenéis proyectos fuera y en particular en Estados Unidos, que es un país que sabéis que está regido bueno, por normas de muy alto nivel, que son normas muy de principios generales y que al final se basa en business business, es el objetivo claro que tienen. Bueno, pues que sepáis que está a punto de salir su normativa de protección de datos personales y es una copia de nuestro Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual creo que esto debe ser percibido como un éxito desde el punto de vista europeo, porque hemos conseguido que otros territorios y en particular Estados Unidos adopte una normativa semejante a la que tenemos nosotros y eso va a facilitar muchísimo el tratamiento, la transmisión de datos y la gestión de los datos personales. Lo mismo queremos pensar que podrá pasar en un futuro con la inteligencia artificial o con la data. Bien, como os decía, al final la Unión Europea cuando escribe el reglamento de inteligencia artificial no pretende ponerle puertas al campo. Lo que pretende es, bueno, pues aquí tenéis los 5 grandes principios, la protección de la seguridad y de los derechos de las personas, la promoción de la innovación y de la competitividad, el fomento de la confianza, la facilitación de ese mercado único que supone la Unión Europea, también digital y la prevención de riesgos. Estamos viendo cómo precisamente desde que nació hace 10 años el Reglamento General de Protección de Datos, la Unión Europea tiene una estrategia de legislar normativas muy de principios, muy parecidas más a las americanas. Es decir, ya no se centra tanto en decirnos qué tenemos que hacer y cómo, que es lo que sucedía antes, lo cual nos dejaba las manos un poco atadas y si el cómo no se alineaba con nuestra empresa o con nuestro proyecto, pues era difícil hacerle un encaje, sino que últimamente lo que está haciendo es decirnos qué hay que hacer, pero no nos deja libertad en cuanto al cómo. Y eso es, por una parte, muy interesante porque nos permite a cada uno adaptar la norma de la manera que a nosotros nos sea más útil, pero por otro lado, lógicamente, sobre todo al principio, genera cierta incertidumbre, ¿vale? Pero bueno, todo bajo la base de que el objetivo último es que los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen en la Unión Europea sean seguros, sean transparentes, no sean discriminatorios, los podamos trazar, es decir, podamos conocer todo su ciclo de vida y sean respetuosos con los derechos fundamentales y con la ética y la moralidad, pues da la sensación o parece que vamos por el buen camino. Aquí os he dejado un poco porque creo que es interesante entender la cronología, es decir, qué ha sucedido o qué hitos importantes hemos tenido en relación con el Reglamento de Inteligencia Artificial. El 1 de agosto de 2024 entró en vigor, como os decía,
pero ya fue en febrero de este mismo año, 2025, cuando se empezaron a aplicar las prohibiciones que ahora luego os voy a contar y que es un marco clarísimo, es una línea roja clarísima que la Unión Europea ha establecido para determinar qué sistemas de IA no se pueden utilizar dentro del mercado de la Unión Europea. En agosto de este año, como os decía antes, es cuando ha entrado en vigor todo el régimen sancionador. Tenéis que tener en cuenta que también desde el Reglamento General de Protección de Datos, la Unión Europea está introduciendo normativas con sanciones muy elevadas. En este caso estamos hablando de un máximo de, si no recuerdo mal, 7 millones de euros o creo que eran 7 millones de euros. No, 50 millones de euros o el 7% de la facturación mundial de la organización. Vale, eso sí. Es decir, fijaos que es muy parecido a lo que teníamos con los 40 millones de euros del Reglamento de Protección de Datos o el 4% de la facturación, y al final se trata de sanciones súper elevadas. Lógicamente no para incumplimientos pequeñitos, pero sí que un poco lo que nos deja entrever esta situación es que la Unión Europea quiere que se cumplan las normas y por tanto amenaza, entre comillas, con que quien no las cumpla pues puede tener grandes sanciones. Sobre todo, esto va dirigido pues, a las grandes empresas, muchas veces no europeas, que utilizan cantidades ingentes de datos y de IA también y de sistemas de IA dentro del territorio de la Unión Europea y que si no las enfrentas a sanciones de este volumen, pues no van a espabilar, por decirlo así rápido, ¿no? Pues podemos pensar en un Meta, en un Google, en un Amazon, es decir, empresas que sí se pueden enfrentar a este tipo de sanciones. ¿Qué nos queda? Pues un poco lo que veis aquí. El 2 de agosto de 2016 ya estará todo el reglamento en vigor. Realmente lo que queda ahora ya por entrar en vigor son situaciones más reactivas y digamos de no mucha enjundia. Lo más importante ya está en vigor y ya está previsto que en el año 2031 se revise el reglamento. ¿Se revisará? Bueno, pues con la velocidad de la Unión Europea y del sistema legislativo europeo que tenemos, pues no lo sé, me parece muy pronto. Pero tiene lógica que a los 5 años se revise, tiene lógica porque al final la inteligencia artificial dentro de 5 años no se va a parecer absolutamente nada a lo que tenemos hoy. En cuanto a la data, ¿por qué surge? ¿Por qué surge esta normativa? Pues surge porque, sobre todo en todo tipo de empresas, pero en pymes y en empresa pequeña, en ocasiones, pues no tenemos las capacidades o las competencias necesarias para analizar, para recopilar y utilizar los datos. Y esos datos se queda un poco limitado a un único agente, que es el que los conserva en su sistema. Lo que busca, por tanto, el reglamento es tener un marco armonizado que identifique y que determine quién tiene derecho a utilizar esos datos. Datos que además en particular tengan relación con productos o servicios, con lo cual nos aplica prácticamente a todos. En qué condiciones se podrán utilizar esos datos y sobre qué base legitimadora, es decir, sobre qué consentimiento concreto o sobre qué base se puedan utilizar. ¿Y cuál es un poco el contexto? ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, pues entró en vigor realmente el 11 de enero del 24. Yo os he hablado del 12 de septiembre de este año, porque es cuando ha entrado en vigor prácticamente la mayoría de la norma, con lo cual ha sido la fecha importante, aunque estuviera en vigor desde el 24, también pasó con el reglamento de IA esto. En el 26 aplicarán, el 26-27 irán aplicando algunas cláusulas que ahora mismo no están en vigor, pero que lógicamente se entiende que necesitan de mayor adaptación, es decir, no podemos exigir eh, ahora con los modelos de negocio que tienen las empresas que trabajan con la nube, ¿vale? Con los servicios cloud o nube. No tiene sentido que con el modelo de negocio que tienen les obliguemos ya a no cobrar el cambio de proveedor de nube. Lo que tiene sentido es que le demos un margen de tiempo para que cambien su modelo de negocio y entiendan que se va a prohibir, por ejemplo, totalmente los costes por cambio de proveedor en servicios cloud. Y lo mismo sucede pues, con cláusulas abusivas, etcétera. Al final tendremos una normativa plenamente en vigor en un año aproximadamente y en enero del 28 ya prevén que se revise este reglamento. Este reglamento es muchísimo, como os decía, más ligero que el reglamento de IA y muchísimo más ligero que el Reglamento General de Protección de Datos. Y la particularidad es que sí deja a cada país que establezca el régimen sancionador que considere. Mientras que el reglamento de IA establece el régimen para toda Europa igual,
En la Data Act deja que cada estado establezca su régimen sancionador y también qué organismo es el que va un poco a sancionar. Voy a ir pasando, como vais a ver un poco para que no sea aburrido, voy a ir pasando de una normativa a otra. Os voy a ir contando unos aspectos de una de las normativas y luego lo mismo de la otra, para que vayáis entendiendo que en el fondo todo está interrelacionado y que no podemos entender nada en aislado, sino que tenemos que hablar de gobernar los datos en este entorno de la inteligencia artificial, pero considerando todas las normas. ¿Qué entiende el reglamento de inteligencia artificial por IA? Bueno, pues absolutamente todo. O sea, lo que nos dice el reglamento es que la IA será el software, lo que es directamente el código, y también se entenderá por IA en lo que llamamos inteligencia artificial integrada, es decir, aquella que está incluida dentro de algún producto concreto, de algún hardware. ¿Y cuál es el alcance material de la Data Act? La Data Act afectará a los datos, tanto de productos como de servicios, que estén relacionados con un negocio. Cuando habla de datos de producto, se va a referir a datos generados por el uso de un producto conectado. Lógicamente, estamos hablando de normativas digitales, siempre vamos a hablar de productos conectados, que el fabricante haya diseñado ese producto para poder extraer los datos. Por ejemplo, un agricultor, ¿vale? Que tiene una segadora conectada que le va, me lo estoy inventando, que le va informando de la altura del tallo, de cuando lo corta lo sano o no sano que está, que tiene sensores que detectan datos y que dan información. Eso sería un dato de producto conectado. Por ejemplo, también cargadores eléctricos, que ahora está muy de moda, que puedan captar los datos del volumen de coches que llegan, de cómo están los coches de cargados cuando llegan, de cuánto tarda en cargarlos, de si la carga o la velocidad de la carga es diferente en función de la marca del vehículo que entre, datos de producto conectado. En tanto el producto esté conectado a una nube o esté conectado a un servidor físico, pero los datos, digamos, transiten o se muevan por el entorno digital, les aplicaría esta normativa. Y también aplica a datos del servicio relacionado. Y cuando hablamos de servicio se refiere a acciones relacionadas con esos productos conectados, por ejemplo, acciones de marketing, acciones relacionadas durante la prestación de un servicio, etcétera. Pues, por ejemplo, las campañas que se pueden lanzar en estos cargadores eléctricos y todo ese tipo de circunstancias. Todos los datos generados por el producto conectado, por tanto, estarían dentro del alcance material de la Data. ¿Cuál es el ámbito subjetivo del reglamento de IA? Es decir, ¿a quién aplica el reglamento de inteligencia artificial? Bueno, pues como veis aquí aplica a toda aquella persona física o jurídica que tenga contacto con el sistema de inteligencia artificial. Puede ser un proveedor, el desarrollador, el que pica el código, como quien dice, el responsable de desplegar ese código. Fijaos que puede haber desarrolladores en una empresa proveedora y luego un desarrollador que tenga un acuerdo con el proveedor para desplegarlo. El importador, aquel que es directamente lo que haga es traer de un país extranjero el sistema de inteligencia artificial, también el distribuidor y el usuario, es decir, nos aplica absolutamente a todos. Esto es muy importante. ¿A quién aplica la Data Act? Bueno, pues aquí lo veis. Aplica a fabricantes de productos o servicios conectados, a los usuarios también, a los titulares o propietarios de los datos, luego veremos un poco quiénes son estos, a los destinatarios de los datos, que muchas veces son los usuarios, pero hay veces que pueden no serlos, a organismos del sector público, a proveedores de servicio de tratamiento de datos, por ejemplo, un Amazon, a participantes en servicio o con Amazon Web Services, a participantes en espacios de datos o proveedores de aplicaciones que utilicen contratos inteligentes. Sin embargo, no aplica a microempresas ni a pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque se entiende que es una carga burocrática excesiva para estas empresas. Y tampoco aplicará a los que otra de las normativas europeas llama guardianes de acceso o gatekeepers. No sé si habéis escuchado este término en los últimos años. Hubo una normativa hace unos años que se llamó la DMA, Digital Markets Act. Es una normativa europea digital también, reglamento también, que lo que hacía era determinar que empresas que tratasen con cantidades ingentes de datos, ingentes me refiero a Google, a Meta, a Amazon, etcétera, iban a ser auditados de una manera muy estricta por la Unión Europea. Entonces, esta norma lo que venía es a decir cómo identificar a esos gatekeepers,
quién debía entenderse que estaba dentro de esta categoría, cómo debían ellos de notificar y qué tipo de auditorías tenían que hacer. Por lo tanto, la normativa que les aplica a ellos es muchísimo más fuerte y muchísimo más restrictiva que esta que estamos viendo. Por eso están fuera de esta norma, porque no tiene sentido que la tengan que cumplir cuando lo que se les exige ya es muy superior. Vamos a ver ahora el impacto práctico en las empresas. Este es el apartado, digamos, central del webinar de hoy y, bueno, para mí más importante que se entienda y que veamos como casos más prácticos sobre qué puede suceder. Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial. Y dentro de esas obligaciones, lo más importante es que el reglamento establece una categoría de sistemas de inteligencia artificial en función del riesgo. Yo utilizo la palabra sistemas de inteligencia artificial porque es la que utiliza el reglamento, ¿vale? Podéis entender proyectos, desarrollos de IA, pero el reglamento habla de sistemas y los categoriza en base al riesgo y establece que hay unos en concreto que os voy a poner ahora para que los tengáis muy claros, que suponen un riesgo inaceptable por considerarse una amenaza a los derechos fundamentales de las personas. Y por tanto están directamente prohibidos dentro de la Unión Europea o de empresas extranjeras que tengan interacción con datos o con usuarios de la Unión Europea. Luego habrá otros de alto riesgo. Los de alto riesgo van a ser aquellos que pueden afectar negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales, pero que no van a estar directamente prohibidos, sino que les vamos a exigir una serie de condiciones. ¿Aquí qué podemos encontrar? Pues, por ejemplo, todos los sistemas de IA relacionados con empleo, todos los sistemas de IA relacionados, por ejemplo, con temas legales, con que están en alto, prácticamente ya inaceptable, altísimo riesgo. La tendencia está siendo un poco a que se vayan a prohibir, porque la IA alucina y da recomendaciones legales que no, pues eso, que no son ciertas o que no son legales en sí mismas. También todos los sistemas de IA relacionados, fijaos, con transporte, aviación, automovilismo, juguetes, ascensores. Es decir, al final, si os fijáis, son sectores que tienen mucha relación con la seguridad de las personas y entonces todos los sistemas de IA que queramos incluir en esos sectores se van a calificar de alto riesgo y por tanto van a tener que inscribirse en una lista, van a tener que pasar determinadas auditorías o revisiones y van a tener que tener un programa de cumplimiento o de compliance mucho más fuerte. Y luego tenemos el amarillo y el verde que digamos que está junto, lo que pasa es que a mí me gusta ponerlos así porque la IA generativa está dentro de lo que se entiende por riesgo limitado. Al final, riesgo limitado va a ser lo que no es inaceptable y lo que no es alto riesgo, todo lo demás. Y aquí es donde se incluye todo lo que es ahora mismo la IA generativa. Al final, estos sistemas de IA no van a tener que ser informados a ningún listado ni a ningún organismo, pero sí la empresa va a tener que tener un plan de gobernanza, unos requisitos de transparencia, unas obligaciones de pues, publicar resúmenes de los datos, no generar datos ilegales, etcétera. Mucha menos burocracia y muchas menos exigencias que cuando estemos hablando del alto riesgo. ¿Y cuáles son esas de riesgo inaceptable, como os decía? Bueno, pues estas que veis aquí son los sistemas de inteligencia artificial que la Unión Europea ha decidido directamente prohibir. El primero, pues inteligencias que manipulen subliminalmente el comportamiento de las personas, pues supongo que os sonará, bueno, no sé si es un bulo o si es una realidad, pero la corriente que hay por ahí que dice que en las elecciones de Estados Unidos, en las últimas y ya en las penúltimas incluso, pues hubo sistemas de IA intentando manipular el comportamiento precisamente de la gente joven para que el voto de la gente joven se fuese hacia un lado o hacia otro basado en técnicas de manipulación cognitiva. Bueno, pues esto está directamente prohibido en la Unión Europea, así como inteligencias que exploten vulnerabilidades de las personas o que clasifiquen o evalúen a las personas basándose en características personales, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, que clasifique a alguien basándose en género, basándose en religión, basándose en afiliación política, etc. También estarán prohibidos aquellos sistemas de IA que predigan el riesgo de delitos solo por características personales, es decir, aquellos que me digan que por ser de determinado origen tengo más probabilidad de cometer un delito que otra persona. Al final se entiende que atacan los derechos fundamentales. También aquellos que utilicen imágenes faciales sin consentimiento. Esta parte es importante, la de imágenes faciales y los datos biométricos. La Unión Europea ha decidido prohibir
la identificación biométrica a gran escala en espacios públicos. Por ejemplo, lo que se está haciendo, y está ya en muchas noticias, lo que se está haciendo en China. Supongo que habéis visto que en muchas ciudades de China existen ya por la calle sistemas de IA que van captando las caras de las personas y van identificándolas. De manera que el gobierno, ya sabéis cómo es el gobierno de allí, pues que el gobierno tiene mucho control sobre la población. Aquí está todo esto drásticamente prohibido y también va a estar prohibida la identificación biométrica en empresas privadas siempre y cuando no exista autorización o consentimiento de los usuarios. De ahí que, bueno, pues hace poco ha habido un boom y muchas empresas han tenido que modificar sus sistemas de fichaje y sus sistemas de acceso porque eran con datos biométricos y no existía el consentimiento previo de todos los empleados. Y por último, pues también se prohíben las inteligencias artificiales que infieran en las emociones de los trabajos y de los centros educativos. Lógicamente también por afectar a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los retos o riesgos éticos y legales que nos da la inteligencia artificial? En cuanto a retos éticos, ya un poco los hemos ido comentando. Para mí, uno de los más importantes es la posibilidad de introducir sesgos, muchas veces sin querer, pues puede que se introduzcan sesgos. Por ejemplo, si yo diseño un sistema de IA que me lea currículums, ¿no? Para empleo público, por ejemplo, que se presenta muchísima gente y que me lea currículums y que me los clasifique en quiénes pueden cumplir mejor con los requisitos del puesto y quiénes no, pues lógicamente no le puedo meter ningún sesgo, por ejemplo, de sexo, de probablemente rango de edad, a no ser que sea un trabajo que sí que necesita un rango de edad concreto, de religión, pero a veces si yo no lo programo bien, el sistema de IA lo puede introducir el sesgo y puede entender que el hombre, en este caso, imaginaos que es un trabajo de fuerza, puede entender, por datos que tenga ella, puede entender que el hombre es más fuerte que la mujer y puntuar mejor los currículums masculinos que femeninos. Fijaos el riesgo, ¿no?, de todo esto. Al final es un reto importante que hay que tener en cuenta cuando se diseñan los sistemas y cuando se le introducen datos para aprender. Lo mismo en relación con la influencia en la toma de decisiones y en particular con los deepfakes. Supongo que todos sabéis lo que es el deepfake. Al final es una imagen o vídeo que es una copia tan perfecta de otra persona o de su voz o de su comportamiento que nos da la sensación de que estamos hablando de esa persona en concreto. Están directamente prohibidos y os aseguro que todos hemos sido ya víctimas de deepfakes, porque todos hemos visto, sin darnos cuenta y sin saber distinguirlo, algún deepfake en Internet o en redes sociales. También tenemos una serie de retos éticos y, legales en el uso de la inteligencia artificial. Uno de ellos, la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Por eso esta normativa no la podemos entender a solas, sin hacerla confluir o relacionarla con el Reglamento General de Protección de Datos. También, lo veremos en la siguiente slide, los derechos de propiedad intelectual industrial, es decir, a quién pertenece lo que la IA genera, quién lo puede proteger y, por tanto, monopolizar y quién no. De retos relacionados con la seguridad, la responsabilidad civil, es decir, quién es responsable en caso de que haya un daño causado por una inteligencia artificial. Supongo que también recordáis este debate que hubo con los coches autónomos cuando se empezó a hablar de ellos. En Estados Unidos sabéis que ya están súper implantados, sobre todo en la zona de California. Hubo mucho debate sobre qué sucedía cuando el sistema se tenía que plantear tres escenarios en los cuales algún ser humano salía herido, ¿no? El de dentro del coche o uno de fuera del coche o demás. Y luego, por supuesto, el impacto laboral. De qué manera la inteligencia artificial va a afectar al trabajo de todos nosotros y cómo vamos a medir y a gestionar ese impacto legalmente. Lo que os decía de los riesgos de propiedad intelectual me parece una reflexión interesante para que os llevéis y lo tengáis en cuenta. Y es que muchas veces no distinguimos bien si estamos creando con inteligencia artificial o por una inteligencia artificial. Y aquí el reglamento lo que ha dicho es que se entenderá que se crea con inteligencia artificial siempre y cuando exista intervención humana. E intervención humana no puede ser escribirle un prompt a una IA de quiero que me generes fotografías de un amanecer en la zona de Tarragona en el mes de enero con los colores y la naturaleza que suele haber en esa zona en las playas, sobre todo en las calas, y que me genere. O sea, solo con incluir ese prompt no podríamos entender
que hay supervisión humana, sino que la supervisión humana y la interacción humana debería de venir después de tener ese prompt con nosotros. Si no, deberíamos entender que quien crea es la inteligencia artificial, que estamos en la parte derecha de la diapositiva, crear por inteligencia artificial. Y entonces, hoy por hoy, tenemos una gran laguna legal sobre qué pasa con eso. Es decir, ¿puedo yo utilizar esas fotografías libremente? Bueno, podemos pensar que sí, porque le he pedido yo a la IA que las haga. Pero ¿podré prohibirle al vecino que las vea, las coja, las descargue y las suba en su Instagram? Pues a día de hoy probablemente no, porque el derecho de autor nace o sea, nace y existe en relación con una obra del intelecto humano y no del intelecto artificial. Y por tanto, pues será de momento difícil determinar que quien tenga la propiedad sobre el output, sobre la fotografía que hemos dicho, pueda también prohibir a terceros utilizarlo. Pero voy más. ¿Qué sucede si esa fotografía de repente, sin querer, porque la IA no filtra, la IA se inspira en una fotografía de un fotógrafo más famosísimo o en un cuadro y es una copia y es una infracción de los derechos de otro? ¿Quién es el responsable? El responsable es la persona que ha escrito el prompt, el responsable es quien ha construido el modelo de IA y no le ha metido el filtro de que no puede hacer cosas que sean copias de otro. Como veis, muchísimos retos y muchísimos desafíos por delante en relación a estos aspectos. Y otra de las obligaciones que en la empresa tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es el tema de la formación o alfabetización. Alfabetización es el término que utiliza el reglamento. ¿Por qué? Porque entiende que todos somos legos en la materia en relación con la IA. Es decir, que desconocemos lo que es la inteligencia artificial a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel legal y a nivel ético. Y por tanto nos obliga a establecer un plan de alfabetización en inteligencia artificial para formar a todos nuestros trabajadores en el uso ético y en el uso legal de la inteligencia artificial, para tomar conciencia también de todos los riesgos y de todos los perjuicios que puede suponer la IA. Para ello, ¿qué tendrán que hacer? Pues evaluar las necesidades internas de formación, tendremos que evaluarlas en cada empresa, implementar las medidas que garanticen ese conocimiento suficiente de la IA y bueno, crear los comités apropiados para la supervisión de la IA, formar en función del nivel de acceso, es decir, no va a ser igual un trabajador general que una persona que esté en contacto con el sistema de inteligencia artificial o un directivo que tenga que tomar las decisiones en base a lo que le diga esa IA. Es decir, al final lo que nos obliga el reglamento es a tener un plan de gobernanza, a tener unas políticas de uso de la IA, unas guías, unos códigos, a construir un sistema de revisión o evaluación mediante un comité, mediante un responsable, en función de la empresa será una cosa u otra y recordemos que la norma no me dice cómo hacer las cosas, me dice qué tengo que hacer y también nos exige contar con un plan de alfabetización que no puede quedar en una formación y me olvido de la historia, sino que al igual que pasa, por ejemplo, en datos personales o que pasa en compliance, voy a necesitar ir actualizándola de manera, bueno, cada cierto tiempo. Vale. Aquí, como os decía, ¿qué tenemos que pensar? Pues qué necesita mi organización para implementar correctamente la inteligencia artificial, que ya os lo he adelantado un poquito, y tratar de mejorar la confianza y mejorar la adopción de la inteligencia artificial. Al final es lo que persiguen y lo que quieren estas formaciones. ¿Cuál es el impacto? Volvemos a la Data. ¿Cuál es el impacto en las empresas de la Data? Pues básicamente la posibilidad, o sea, la obligación de tener los datos disponibles y los metadatos disponibles para terceros. Datos que además sean necesarios para interpretar y utilizarlos sin demora. Y además facilitar un sistema de seguridad, calidad de los datos, contraste de los datos que sean lo más completo posible. Eso es lo que nos exige la Data Act. Y fijaos que establece una serie de obligaciones en funciones de qué rol tengamos. Si somos usuarios y titulares de los datos, porque el usuario siempre va a ser el titular del dato o habitualmente va a serlo. Como veis, los derechos se parecen mucho a los derechos de protección de datos personales. Si somos fabricantes, nuestras obligaciones van a basarse en la transparencia, en la posibilidad de dar acceso a los datos, en la protección de secretos, etc. Si somos terceros receptores de los datos, y por tanto nuestros derechos van a ir más en base al uso, a la confidencialidad, a la eliminación de los datos, etcétera. Si somos proveedores de servicios, aquí nuestras obligaciones van a ser siempre portar, garantizar la portabilidad de los datos, la transparencia y la seguridad,
porque somos los que proveemos los servicios en relación con los datos. Y si somos las administraciones públicas, pues lógicamente todas nuestras obligaciones van a ir en torno al derecho de acceso por parte de los usuarios a los datos. Vale, y aquí os he puesto, os ponía un ejemplo práctico, aunque ya lo he contado un poquito por encima, que era un poco el ejemplo para entender la Data Act, ¿no? Si en este caso tenemos un agricultor que tenga una serie, que utilice una serie de datos en base, o sea, de un producto suyo que le vende un fabricante. Y por otro lado tenemos a un tercero, que es el que recibe los datos en su nube y para que sean tratados. Pues el agricultor tendrá derecho a acceder y compartir los datos, en este caso que genere el tractor. El fabricante tendrá que obligación de facilitar el acceso a todos los datos y no podrá utilizarlos sin consentimiento del usuario o titular de los datos. Y ese tercero receptor solamente podrá usar los datos para los fines que el agricultor, que el usuario o titular le autorice. Es decir, no podrá utilizar los datos para otras terceras cosas. Yo creo que así, con este ejemplo súper rápido, se entiende. Y ahora, si hay dudas, si queréis al final, lo podemos ver, porque es verdad que hay veces que cuando se utiliza la terminología propia de los datos, pues se nos pasan determinados aspectos. Y un poco ya llegamos entonces al final, a las conclusiones de la sesión sobre el reglamento de IA, reglamento Data Act, gobernanza de los datos en este entorno de la inteligencia artificial, etcétera. Y vuelvo a recuperar los puntos claves del reglamento de la inteligencia artificial. Lo más importante es conocer el reglamento, evaluar el impacto en la empresa, como os digo aquí, implementar medidas de mitigación de riesgos, alfabetizar y mantenerte actualizado. Esto de la izquierda es lo que la normativa nos dice que tenemos que hacer. Y lo de la derecha es una cosa un poquito más práctica de cómo lo haría yo, ¿no? O cómo lo hago yo en mi día a día. Primero, entendiendo cuál es el impacto en mi empresa, clasificando el riesgo en el uso de la inteligencia artificial, clasificando qué sistemas quiero usar. Cuidado, ChatGPT es un sistema, Copilot es un sistema. ¿Qué riesgo tiene? En base al riesgo, qué medidas mitigadoras tengo que incluir. Diseñar esas directrices, esos códigos de buenas prácticas para el uso de los datos y de la inteligencia artificial. Crear ese comité. A lo mejor, si la empresa no es muy grande, no hace falta un comité, puede ser un responsable, dotarlo de una serie de funciones para poder revisar el uso de la inteligencia artificial, generar o crear ese sistema de gobernanza con todos los materiales, procesos, protocolos. O sea, si os dais cuenta, es como para aquellos que tengáis un sistema de compliance, esto es una parte más del compliance. Formar o alfabetizar, como dice la norma, a los trabajadores, elegir o determinar qué tipo de formación en función del trabajador y crear ese protocolo de incidentes o de situaciones que se puedan dar para que no nos pille sin ser previsores y tengamos el proceso claro de qué sucede cuando sucede algo, valga la redundancia. Y bueno, y en esta diapositiva la idea es un poco reforzaros que aunque estemos hablando de datos en un entorno de inteligencia artificial, no podemos dejar aislado el reglamento de IA, sino que tenemos que entrar a analizar el reglamento del dato o la Data Act. Porque fijaos que la Data Act en su propio texto se refiere al Reglamento General de Protección de Datos y al Reglamento de Inteligencia Artificial. Porque el Data Act no afecta a datos personales, pero sí complementa lo que es la gestión y el tratamiento de los datos personales. El Data Act lo que hace es regular ese ecosistema de datos de la inteligencia artificial y por tanto tiene que entenderse como una normativa totalmente alineada y complementaria y afecta a esos datos que genera el producto o el servicio conectado. Con lo cual, al final, aunque parecía al principio que no, nos va a afectar prácticamente a todos nosotros. Y además, bueno, pues como no lo hemos complicado lo suficiente, lógicamente no nos podemos quedar aquí, sino que, como os decía al principio de la sesión, la Unión Europea ya no hace normativas estanco, hace normativas de principios y las va relacionando unas con otras. Y entonces aquí lo que ha hecho es relacionar estas normativas con la directiva NIS2, con el reglamento DORA, que es un reglamento más dirigido a entidades financieras, con la ley de servicios digitales, que es otra legislación que afecta a empresas que venden online, con la ley de mercados digitales, que es la que os he nombrado, la Digital Markets Act, que es la que define estos gatekeepers o guardianes de acceso. Todas estas normas también han de ser tenidas en cuenta. Así, en conclusión, para mí, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, pues a un desafío divertido, chulo, arriesgado,
un gran reto y una oportunidad, como os pongo aquí, de avanzar en el uso y en el desarrollo de la inteligencia artificial desde la ética, desde la seguridad. Hay un montón de retos y desafíos y tenemos que tener en cuenta, ¿veis? 35 millones, me había equivocado yo. Y tenemos que tener en cuenta que ante el incumplimiento de la normativa las sanciones son muy elevadas. Pueden llegar a estos importes, pero vuelvo a lo mismo, estos importes están pensados porque es una norma que afecta a todos, también a las grandísimas empresas. Pero el caso es que hay sanciones. Y el caso es que no lo he dicho, pero va a haber una oficina de inteligencia artificial de la Unión Europea y esa oficina va a establecer contacto a nivel Estado con cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Vale? España, como Estado miembro, va a tener que dar esta potestad sancionadora a alguien. Y se prevé que a quien se lo va a dar es a la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Una agencia que funciona a las mil maravillas y que sabemos que sanciona mucho, es decir, que tiene los procesos de sanción muy bien delimitados, seguramente con ayuda de la IA, no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Entonces, bueno, pues hay que hacer caso, ¿no? Así que bueno, ahora cada uno de vosotros, espero que os haya parecido interesante, pues cada uno de vosotros lo que tenéis que pensar es, pues por dónde empezar a entender el reglamento y diseñar un marco de seguridad y un marco de gobernanza de los datos en la inteligencia artificial que os sirva para mitigar riesgos. Y hasta aquí lo que yo quería contaros. Y no sé si ahora tenéis alguna pregunta. Voy a dejar de compartir y nos vemos en grande. Y no sé si tenéis alguna pregunta, si os ha parecido interesante, un poco alguna reflexión. Yo, como Cristina, sí que tengo una pregunta a nivel. Por ejemplo, a nivel de pequeñas empresas o que empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, ya sea para editar imágenes o para que te hagan un resumen, yo qué sé, en el caso del Canva, ¿no? Algún tipo de subvención que tenemos o programa, o qué tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ajustes deberíamos hacer a nivel de la política interna o por dónde empezar? No sé, un poco. Yo empezaría por la slide, que luego como la vas a pasar, la slide esta que ponía yo de qué hacer, conoce el reglamento, que había un recuadro a la derecha en azul. Yo empezaría entendiendo o decidiendo internamente qué voy a prohibir y qué quiero permitir. Es decir, es lo mismo de diferente forma. Es decir, voy a permitir Copilot y ChatGPT, pero no voy a permitir otro tipo de IAs que tratan imágenes o que no sé dónde están alojados los datos porque a lo mejor están en China o están en otros servidores. Al final, Copilot, ChatGPT son IAs que nos dan muchísima seguridad jurídica porque está Microsoft detrás de las dos, ¿vale? No solo de Copilot, aunque la gente esto no lo sepa. También tiene acciones en ChatGPT. De hecho, Copilot utiliza el motor de ChatGPT. Entonces, estando una empresa como Microsoft detrás, que es muy cumplidora con todas las normativas, nos da mucha más tranquilidad que usar otras. Entonces, yo lo primero que haría es una reflexión. ¿Qué queremos permitir? ¿Qué queremos que se utilice? Porque al final la inteligencia artificial no la podemos vetar. Hay que utilizarla y es buena. Lo único es que hay que poner normas y luego diría, vale, ¿cómo voy a permitir que se utilice? ¿Qué tipo de datos? Pues voy a permitir que se utilice para hacer resúmenes, para trabajar con alguna imagen previa diseñada por nosotros, o que nos diseñe una imagen, pero después voy a decirle a los trabajadores o a los miembros del proyecto que tienen que tratar esa imagen para adaptarla, es decir, que no se puede coger esa imagen y volcarla. Lo que hay que hacer es unas directrices o un código de buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial. Y luego es muy importante, la normativa me pide que lo comunique. Es decir, no me vale con hacer unas directrices o unas directrices y un decálogo y quedármelo yo en el comité de dirección o el CEO o el dueño. No, tengo que comunicarlo o volcarlo en la página web o hacer una reunión interna y contarlo. Oye, pues vamos a permitir esto de esta manera, por esto. Esto no nos da tanta seguridad. Que sepáis que si tenéis dudas, el responsable es Pepe. Que sepáis que si alguien quiere utilizar una nueva IA, este es el proceso interno que hemos establecido. Mandas un email a esta persona, le cuentas estos datos, esta persona lo va a estudiar, lo va a llevar a dirección. Es decir, al final, Elena, es mucho más sentido común de lo que parece, pero es respetar esas obligaciones de generar el protocolo, de generar el supervisor del protocolo, del proceso de gobernanza de esos datos y de formar luego a los trabajadores. Siempre hay que hacer unas formaciones éticas y legales, o sea, esas hay que hacerlas y luego aparte, en teoría, las técnicas también.
porque aunque todos podemos entrar en ChatGPT y escribir prompts y utilizarlo, cambia mucho la película cuando te dan alguna formación y te cuentan bien cómo aprovecharlo y cómo utilizarlo y cómo te puede dar un feedback mucho más certero. Pero al final, entonces, es la empresa quien tiene que establecer esas normativas, ¿no? Esas... Sí, el reglamento no me dice cómo hacerlo, me dice que tengo que respetar los principios éticos que hemos visto, que tengo que respetar los derechos fundamentales, o sea, el reglamento se queda aquí a alto nivel. Claro, si no, mañana sería inútil aplicarlo, habría caducado. Entonces, somos nosotros, las empresas o las organizaciones, los que tenemos que definir que sí y que no, dentro de respetar la línea roja de que está directamente prohibido. Y luego, en función de que decidamos que sí, tendremos que hacer una pequeña matriz de riesgos o un poco definir qué riesgos tiene este uso de la IA, que pueden ser muy poquitos, ¿eh? Que en la mayoría de empresas van a ser pocos, cuidado. Pero por si acaso me cae alguno de alto riesgo, tengo que definir qué riesgos son y tenerlo de alguna manera protocolizado. O sea, al final esto forma parte del cumplimiento normativo que tenemos todos. Es una patita más que ha salido porque estamos utilizando IA. Porque luego la administración, o sea, a la hora de poner sanciones, o sea, ¿qué puede venir la administración? ¿Qué me podría pedir? ¿O qué Pues podría...? un poco, yo creo que o sea, ahora mismo no se ha sancionado todavía a nadie, que sepamos, ¿vale? Entonces esto está en vigor en agosto, tampoco hay que ser agoreros. Ya. Yo entiendo que habiéndole dado las facultades a la Agencia Española de Protección de Datos, va a ser un poco parecido. ¿Y qué es lo que hace la agencia? La agencia no te sanciona porque tú te hayas equivocado o porque haya habido una filtración de datos de la IA o porque no hayas trabajado bien la fotografía. La agencia por lo que te va a sancionar es si hay algún incumplimiento, alguien lo denuncia, te auditan o te inspeccionan y ven que no tenías un protocolo de gobernanza, que no has hecho ningún tipo de formación, por lo tanto no has preparado a tus trabajadores para que cumplan, para que sean respetuosos, que no has cumplido con las obligaciones. Si tú no tienes nada, es cuando entra la sanción en juego. Si tú demuestras que has sido eficiente, que has sido proactivo, yo no te digo que siempre se vaya a excluir la sanción, pero desde luego la minimizaría. Yo en muchos casos, por ejemplo, con datos personales, hablando de otra norma, demostrando esa proactividad, demostrando ese procedimiento de datos personales, de protección y tal, el hecho de que haya habido una filtración no implica automáticamente una sanción, porque el error humano existe. Todos nos podemos equivocar. Entonces es más, yo creo que se va a ir más a sancionar esa falta de proactividad y de cumplimiento, más que el hecho concreto que haya podido pasar. Vale, vale, vale. A no Vale, ser no que, sé si claro, hay... directamente utilices un sistema de IA que está prohibido. Pues si utilizas un sistema de IA que está prohibido, es que está prohibido. Es que era tu responsabilidad de entender que eso estaba prohibido. Ahí entiendo que la sanción entrará en juego automáticamente. Pero mientras no estemos en esos casos, lo que se verá es cómo de proactivo has sido tú en la empresa o en la organización para regular esto. Vale, vale, muy bien. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta de animaros a aprovechar. Está aquí la experta. Bueno, Yo si creo que se no, han quedado todos así como, ¿sabes? Además de buena mañana, es como, wow. bueno, si no, luego pasaremos, bueno, recuerda a todos que pasaremos la presentación, os pasaremos el link de la grabación y luego también el contacto de Cristina por si tenéis cualquier consulta o os hayáis quedado con alguna cosa, alguna duda, se la podéis comentar, ¿vale? Y nadie tiene ninguna consulta, pues nada, muchas gracias, Cristina, por la A vosotros. presentación. Bueno, gracias por explicarlo todo de una forma tan clara y que a veces es un poco técnico todo, ¿no? Y se hace un poco, pues gracias por explicarlo de una forma tan sencilla. Y, y nada, pues gracias a todos por asistir a esta jornada y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Elena, y a Igual, vosotros. Espero que os haya servido. Que pues paséis muy muchísimo. buen día. Igualmente, gracias, hasta luego.